La resistencia habita las calles de la ciudad. Tenemos una identidad colectiva que existe mediante el arte y la memoria. Este video documental acompaña el nacimiento de un libro que recoge las expresiones culturales y artísticas que nacen en Pereira tras el estallido social de 2021, de la mano de quienes decidieron no callar, las organizaciones sociales, los colectivos artísticos y las comunidades en movimiento. Mi nombre es Duván Alexis Monsalve Caleño, soy investigador social y cultural de la Corporación Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER. Hola, yo soy Dani Ospina, soy del colectivo Generación B más Risaralda. Mi nombre es Michael Antonio Osorio Díaz y hago parte de la generación B más Risaralda. Yo soy Juan Diego Márquez y pertenezco al Museo Intangible del Confinamiento. Bueno, yo soy Paula Andrea Arcila, hago parte de Corporación Oshun, de la ciudad de Pereira y Mis Quebradas. Soy profesora de español y literatura, promotora de lecturas, cultura y oralidad y de las oralituras colombianas. Mi participación en el estallido social giró en torno, primero, en integrar lo que llamó la primera línea de primeros auxilios, donde digamos que hacíamos parte de esas personas que tenían conocimientos de primeros auxilios, pues para auxiliar a personas que pronto eran heridas y demás por las fuerzas arbitrarias de la policía y demás. En un segundo punto, pues ya me integré, digamos, a los comités y colectivos de defensores y defensoras de derechos humanos y en el marco de esto, pues digamos que todo el resto del estallido social pues giró en torno a la defensa de los derechos humanos en el marco del estallido social. Pues en términos sociales, digamos que hay una cantidad de problemáticas y es que pues como que digamos que todo lo que incluyen las prácticas artísticas contemporáneas tienen un gran potencial de generar procesos de transformación social en los diferentes contextos, principalmente en los contextos donde hay más problemáticas de diferente índole. Y pues no hay es difícil como que estas prácticas se acerquen a este tipo de escenarios, es difícil como que lleguen o como que se reconozcan las propias y se use su potencialidad para esos procesos de transformación social. Y en términos culturales, digamos que hay una serie de problemáticas que tienen que ver con la desarticulación entre los actores, tanto del sector público como del sector privado, con las necesidades que tienen las diferentes actores de la industria cultural y artística, por así decirlo, de la ciudad. Bueno, en la ciudad identificamos varias problemáticas a nivel social y cultural. Entre ellas es todavía ese centralismo que hay de las artes, de la formación artística, de los eventos, que todavía están muy en el centro de la ciudad, muy en los centros culturales, que pues es muy importante que estén y que se estén movilizando esos espacios como las bibliotecas. Pero también estas propuestas deben llegar a los barrios y a los barrios más marginados también de la ciudad, y no solamente a los barrios, sino a los corregimientos, a las veredas, porque son espacios que están desprovistos de toda una oferta cultural muy valiosa, como es, por ejemplo, las bandas sinfónicas, los programas de promoción de lectura y escritura, las artes visuales. Entonces, considero que ese es uno de los problemas, que las artes no lleguen como programas continuados en estos espacios que son más lejanos. Otro de los problemas que considero que son bien notorios es la desarticulación de todos los actores del gremio artístico, porque todos están luchando por su propio lado, a través de convocatorias, a través de la autogestión, pero el hecho de que no estemos articulados como una red no permite que logremos tener un mayor impacto en la ciudad. Bueno, pues hay muchísimas problemáticas que uno podría identificar y analizar. En el momento destaco dos sobre todo. La primera es la creciente y exacerbada violencia urbana que afecta a nuestros jóvenes principalmente en la ciudad. Esto rompe totalmente el tejido social porque es la juventud y pues la adolescencia también quienes son los responsables de rescatar, resignificar y reconfigurar el tejido social, que es tan importante para la convivencia de una ciudad y que de una u otra forma afecta a los proyectos sociales, culturales y comunitarios, porque existe siempre el riesgo de la desaparición, del miedo, ¿cierto? Entre otras cuestiones que son de carácter muy álgido. Otra cuestión que también destaco es la desfinanciación de la cultura y la
poca forma o la poca estrategia en brindarse las convocatorias a las corporaciones, organizaciones, los grupos constituidos o las iniciativas de la ciudad. Las bolsas son pocas, los tiempos son muy cortos y la difusión de estas fuentes de financiación que son gran parte del funcionamiento de las corporaciones afecta, digamos, totalmente el ámbito social y cultural de la ciudad. Esa yo destacaría por el momento. Que después del estallido social, lo que se viene en nuestra región en el ámbito del arte, la cultura y bueno, y la incidencia social que tienen los jóvenes es continuar primero denunciando la violencia estructural que tenemos, porque si bien hemos tenido un avance frente a tener mayor conciencia social y después como de tantos mandatos y que podemos decir que en la agenda de paz está como que más a la luz o al menos se escucha un poquito más que antes del 2016, por dar una referencia. Creo que igual debemos seguir denunciando estas violencias estructurales, por ejemplo, los homicidios que han ocurrido en los jóvenes, en el eje cafetero en general. Y creo que es desde el arte y desde la cultura que podemos sensibilizarnos y romper estos estigmas. Creo que acá en la ciudad de Pereira pues tenemos chicos y chicas con muchas potencialidades y que ya han hecho desde el muralismo pues cosas muy brutales. Por ejemplo, bueno, uno de este año que fue el de las Cuchas Tienen Razón es una muestra de ello y creo que debemos continuar con esa denuncia y sobre todo apostando de que el arte tiene ese poder de sensibilizar y de que conectemos con todos esos temas que a veces son tan abstractos y que el arte a veces lo expresa sin palabras y refleja como todo esto que ocurre en nuestro entorno. Bueno, desde la corporación nosotros le apostamos actualmente a la memoria cultural del movimiento social y cultural de la ciudad de Pereira y de la región. ¿Por qué la memoria cultural? Bueno, la memoria cultural es un elemento clave para la identificación de la pluralidad y de la diversidad de las expresiones artísticas y culturales. De hecho, el Plan Nacional de Cultura de este gobierno rescata la memoria como un campo crítico para trabajar, digamos, en los ámbitos culturales y comunitarios. Nosotros le apostamos a esto con proyectos editoriales, rescatando las reflexiones, experiencias y voces de los demás colectivos. Esa es nuestra apuesta y también nuestra apuesta es por la difusión de lo que está pasando en Pereira, no solo a nivel cultural, sino también social y político. Es resaltar y subrayar las voces que denuncian un Estado que cada vez pues abandona a los jóvenes, a las juventudes y a las diferentes iniciativas que de una u otra forma contribuyen a la reconstrucción de nuestro tejido social, del patrimonio cultural y material y de otras formas que nos conllevan o nos encaminan a la convivencia pacífica, que es uno de nuestros objetivos principales. Bueno, GB+, pues es un grupo que toca varios temas. Siempre decimos que hablamos de paz, de memoria, de derechos humanos, pues de conflicto armado también en la región. Y bueno, eso es digamos que esas temáticas son las principales que nos atraviesan y pues todo el tema de las pedagogías. Esas serían como las temáticas y frente a las acciones creo que tenemos un enfoque muy pues educativo que está alineado a lo que hoy conocemos como la educación popular, como pues asistiendo a los parques, a plazas, haciendo volanteo, pero también un enfoque desde la comunicación por las redes sociales, digamos un poco un formato más digital. Entonces también allí es un plus porque hoy todo el mundo pues estamos en el mundo digital, las redes sociales ya hacen parte pues de nuestra socialización también y allí pues también subimos algunos contenidos frente a cuestionarnos todos estos temas. Siento que es educativo, el de comunicación y también político, a pesar de que pues digamos que cada uno puede tener su posición,
Creo que estos temas también han hecho que tengamos participación e incidencia en aspectos políticos, como en el Consejo de Paz y en otros espacios que ha alcanzado y que hemos alcanzado como GB+, en donde pues la voz es importante. También este tema de trabajar en red, entonces usualmente cuando se hace alguna actividad, llámese taller, llámese cineforo, lo que sea, siempre lo intentamos hacer también con otros colectivos que existen, entonces creo que eso es otra, digamos, acción o estrategia que tiene GB+. Mi nombre es Alonso Mejía Román, soy el director artístico de la Asociación Cultural Tropa Teatro, una organización que viene trabajando en la ciudad de Pereira y Dos Quebradas desde hace 22 años. En este proyecto específico estamos escribiendo sobre, a partir del estallido social, cómo nosotros aprovechamos o hicimos para arañar un sentido poético a esta situación tan fuerte que se nos viene presentando desde hace tantos años y tiene, digamos, su auge en el estallido social, y cómo nosotros a partir de la realidad, a partir de la teatralidad y a partir de la farsa hemos construido una obra teatral que se llama La Bacanal, que responde de alguna manera, de manera poética, a ese estado tan truculento y tan fuerte que nos ha tocado vivir. Bueno, las acciones que realizamos van desde la gestión cultural, facilitando espacios en la ciudad y también en lugares descentralizados como Caimalito, en donde ocurren diálogos de saberes, recopilación de narrativas, espacios para la escucha de tradiciones orales, de saberes ancestrales como las plantas medicinales. Entonces eso es lo que realizamos actualmente, y a la par procesos de investigación, de documentación lingüística y de activismo lingüístico, que es promover que en la ciudad hayan espacios en donde pueda existir el bilingüismo, ¿cierto? En nuestro caso, en vera y español. Digamos que nosotros nos interesa pues como la generación de espacios pues para la co-creación, para el diálogo y para el acercamiento y reconocimiento de las prácticas artísticas contemporáneas en contextos barriales populares. Entonces como que en Alfonso López venimos desarrollando un proceso de mucho rato, que es como el proceso bandera, el más importante, en el cual pues como que a través de diferentes motivaciones o de diferentes prácticas artísticas pues también invitamos a las personas a reflexionar sobre aspectos de nuestra memoria, del tema, por ejemplo, del cuidado, y pues en general como desde la apropiación que se tiene respecto a las prácticas artísticas de la ciudad y los artes locales, como que digamos que es algo, por ejemplo, que se evidencia mucho en las fiestas de la cosecha. Eso también se ve mucho en los gustos de las personas. Es como que no hay una valoración sobre las prácticas artísticas locales lo suficientemente fuerte como para que haya un suficiente consumo de las artes locales como para que estas crezcan y estas se posicionen y tengan pues como una sostenibilidad. Aspectos que destaco acá en la ciudad de Pereira frente al arte, la cultura y movimientos sociales. Bueno, primero, como en general, creo que hay varios procesos. Voy a mencionar como los que conozco, los que he podido como compartir algún espacio. Destaco uno que queda acá en el centro de Pereira, que se llama Malabareando las Calles, y es un proceso que acompaña a niños en situación de habitancia de calle, y pues también fomentan pues lo que es la danza, lo que son espacios artísticos, pero también de formación, y bueno, un montón de estrategias que Malabareando existen. Creo que ese es un proceso que se destaca mucho. También hay otro que se llama El Comienzo del Arco Iris, que también es un proceso que acompaña todo, pues tanto niños, pero también hace poco comenzaron con adultos mayores y a implementar una estrategia de teatro con ellos. Entonces pues ha sido una experiencia, pues la he conocido desde lejos, pero ha sido muy bonita. Y también como que otro aspecto que yo siento que tiene la ciudad es un enfoque muy álgido frente a temas de género y el feminismo. Entonces acá está Casa Útera, está Las Güeras, están las Batucadas, está la Ruta Pacífica de las Mujeres, está Hilar Voces, bueno, y un montón de procesos que realmente donde uno los empieza a mapear. Yo creo que por ahí más de 10, 15, bueno, no sé cuántos, pero yo sé que hay un montón de procesos de chicas que le apuestan a todo el tema de la violencia de género, también dentro de las universidades con los comités de diversidad de género, que creo que eso también le da un
Plus, Somos Revolú, bueno, hay como de todo lo que uno quiera. Si a uno le gusta el tema de género, hay movimientos y colectivos que se dedican a eso. Si a uno le gusta el tema ambiental, sé que también hay varios procesos que le apuestan a eso. Otro del que también hago parte es Rotaract Pereira del Café, que allí también tienen una apuesta amplia sobre voluntariados sociales. Y bueno, no conozco mucho en temas como de artistas, pero sé que hay varios procesos pues, de muralismo en nuestra ciudad. Y bueno, y otro es como el de La Ferro, que también es un proceso allí en donde empezaron como a poder resignificar todo lo que había pasado allí en este barrio frente a la violencia urbana, y La Ferro pues le ha apostado al tema del muralismo, al tema pues de la danza, el rap. Creo que los domingos tienen parches para uno ir allá y hacer como algo similar a lo que hay en la Comuna 13. Entonces, bueno, siento que tenemos bastantes áreas de eso. Frente a temas de paz, memoria, la verdad sí creo que solo GB+, o sea, no solo GB+, pero creo que es como el que tiene esa posición más clara de que trabaja con estos temas de memoria e incidencia. Yo sé que hay otros procesos también a nivel individual que tienen podcast y un montón de cosas, pero así como colectivo juvenil, solamente conozco en el que hago parte. Las acciones que se pueden destacar al respecto son muchísimas. Yo parto, obviamente, de una profunda ignorancia pues, del campo, del panorama que hay hoy en Pereira, pero yo creo que es destacable el trabajo comunitario que vienen adelantando algunas organizaciones, ¿cierto? Con población de base, como son las organizaciones en Villa Santa Ana o La Ferro. También iniciativas en el campo de las artes y los saberes, como son digamos las actividades de teatro, las actividades de canto, de baile que hay en la ciudad, o las iniciativas que se están dando en corregimientos como Caimalito y Puerto Caldas. Corporaciones a destacar: la Corporación Oshun, la Corporación Tropa Teatro, el Museo Intangible del Confinamiento, las organizaciones sociales que trabajan en la comuna de Villa Santa Ana, como las Piquiñas del Chango, la Fundación SEMLAB, Impacto Juvenil, entre otras iniciativas que se deben destacar y que se deben visibilizar más, porque ellas también corren el riesgo de la situación que está viviendo Pereira en materia social, en materia cultural, con la violencia y con el progresivo desfinanciamiento de la cultura. Para mí son muy significativos los proyectos que tienen que ver con la ruralidad, con la calle y con los barrios. Entonces, resalto mucho, por ejemplo, lo que hace el colectivo Son de Fuego con las ruedas en el Parque Olaya, los colectivos que hacen murales en la ciudad, también las corporaciones como Déjalo Ser también, que están en barrios como Tokio, como Las Brisas, y otras organizaciones, por ejemplo, como Caballo, Somos Fagua, que también está llegando a trabajar con las mujeres rurales. Es muy importante eso, que la cultura llegue a esos espacios de la ruralidad que no ha llegado antes. Digamos que pues como que por afinidad con las líneas de trabajo que nosotros tenemos, pues nos interesan mucho las diferentes acciones que se vienen dando, que se enfocan en territorios puntuales, por ejemplo lo que pasa en el Remanso, algunos procesos que se dan también en la Florida, algún proceso que vimos hace unos años que se dio en tribunas, también algo que se está dando con temas de ruralidad, de mujeres rurales y todo esto, y pues como que sí, como que lo que nos interesa un poco son esos procesos descentralizados, que más allá de simplemente decir que es que estamos llevando arte a otros lados o que está llegando el arte a otras comunidades, lo que es interesante es que surgen otras narrativas de ciudad, surgen otras miradas sobre el mundo, surgen otras cosas que difieren de lo que acostumbramos a ver, de miradas que pues están muy atravesadas por la academia o por los lenguajes artísticos plásticos tradicionales de la ciudad. Yo creo que para hablar de lo que sigue de ahora en adelante o lo que debería de seguir, pues precisamente hay que hacer una reflexión sobre cuál fue, digamos, también eso que posibilitó hoy el estallido social, y es precisamente la bonanza de solidaridades, es decir, la bonanza de juntanzas y también de una conciencia política de que habían cosas que estaban mal y que habían cosas que debían de transformarse precisamente. Y creo que al llegar de manera multilateral
a esta reflexión fue lo que permitió la juntanza, que derribó en que la sociedad colombiana, en que el pueblo colombiano dijera, pues es que necesitamos unas transformaciones sociales, culturales en este país. Porque no solamente podemos hablar de las transformaciones sociales, políticas, sino que principalmente también tenemos que hablar de la transformación cultural que se debe de dar alrededor de ello, porque también creo que hay que hablarlo en esto, y es que en Colombia y en el mundo se está librando una guerra cultural, y también en este momento es quién lleva la batuta alrededor de esa guerra cultural, y es porque hablar de la guerra cultural, hablar de esa batalla cultural, ese enfrentamiento cultural, es hablar de la disputa por el sentido común, es hablar por la disputa de la memoria, y es hablar sobre todo por la disputa de la retórica, es decir, no solamente dentro de los medios de comunicación, sino dentro del sentido común de las conversaciones en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Por eso, hablar, digamos, del papel también que tiene la cultura o el desarrollo cultural y artístico dentro del estallido, pues es hablar también del corazón del estallido. Creo que con las plazas, las calles, las carreteras, veíamos que el deporte, que la cultura, que la música, que la danza eran expresiones también de resistencia que muchísimas veces se banalizaron por creer que el arte no era político o por creer que la cultura no era política. Y creo que también el estallido sienta un precedente, y es decir, es que el arte, la cultura también es político cuando también es trabajado colectivamente y cuando tiene un proyecto político en común y colectivo. Porque claramente hay que reconocer que hay también expresiones artísticas y culturales que pueden obedecer a otros intereses, pero no son intereses colectivos, no son intereses de un proyecto político común hacia alrededor del avance de la sociedad y de las mejoras de las condiciones, por ejemplo, principalmente de los artistas, por ejemplo, sino que hablar, digamos, también del papel de la cultura y del arte, de la música y el deporte en el estallido social, pues implica el reconocimiento a muchísimos movimientos y a muchísimas expresiones que históricamente habían estado de alguna manera aisladas o alejadas de la política y de las expresiones políticas. Por eso, después del estallido social, nos vemos que esta batalla cultural que yo menciono, pues se entra en un proceso de agudización muchísimo más amplia. Porque, por ejemplo, esas expresiones culturales y artísticas que antes considerábamos muy populares, que considerábamos del barrio y demás, pues también se vuelven como un arma, una herramienta por precisamente esos movimientos antiderechos. Entonces, en la actualidad podemos hacer una reflexión que post estallido social vemos como los movimientos antiderechos también utilizan algunas herramientas de lo que uno diría que tiene un origen popular, es decir, la olla comunitaria, el picadito en la calle, no sé, la utilización de espacios que son públicos para el deporte, la danza en medio de la calle, el hip hop, el rap, digamos, todas esas expresiones que tienen un origen barrial, un origen también precisamente de clase, terminan configurándose también como una herramienta que hoy la derecha, que los movimientos antiderechos también están utilizando para subir popularidad precisamente dentro del pueblo colombiano. Allí es donde marco la diferencia, y es la cultura politizada, ¿cierto? Y la cultura que nos hacen ver como si fuera política. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en la ciudad de Pereira lo marcamos muchísimo con las actuales reflexiones que se tienen alrededor del actual alcalde. Y es, por ejemplo, eso de pan y circo para todos, alrededor de traemos música, talentos locales y demás. Y es importante el apoyo de los talentos locales, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? Mientras el arte y la cultura está siendo utilizada para invisibilizar que están matando a jóvenes, que están matando a las juventudes, que hay unas grandes brechas de desigualdad, de inequidad en la ciudad. Entonces tenemos que verlo por los dos lados, y es que la cultura, el arte y todas las expresiones que también terminan siendo un poco disidentes alrededor y que en la política no había sido reconocidas, y creo que esto es importante recalcarlo, y es que la política no había reconocido al arte y la cultura como una forma también precisamente de hacer política. Y después del estallido social es que sea una reconfiguración de esto. Ya en cuanto a lo que se viene, creo que las diferentes organizaciones sociales, personas, sujetos que trabajan el arte y la cultura como una expresión política y de resistencia, pues precisamente tenemos que entrar en un proceso también de reflexión profunda que nos permita decir hacia dónde vamos. Es decir, cuál es el papel real que debe tener el arte y la cultura por la disputa del sentido común y por la disputa de la memoria que debe detenerse en los barrios, básicamente. Nos quisieron silenciar, pero respondimos creando. Y mientras exista nuestra memoria, habrá fuego. Y mientras haya arte, habrá futuro. El amor
amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.